Hola, mi nombre es Gabriel Asensio Valenzuela, soy alumno de Ingeniería Civil Informática y hoy les voy a explicar la solución del primer certamen de programación orientada a objetos. Comencemos. Bueno, el problema que vamos a resolver trata de una habitación cuya temperatura varía en función de las personas que hay dentro y de una estufa que puede regular la temperatura. Nuestro objetivo aquí es diseñar e implementar un sistema que simule este entorno. Es importante igual destacar que la temperatura de la habitación es la media aritmética de la temperatura de las personas. El proyecto está compuesto por varias clases, como se podrá observar. Primero tenemos la clase main, la clase estufa, la clase habitación y la clase persona. Cada una tiene un rol en específico en la simulación de este entorno. Partamos por la clase persona. Esta clase nos está representando una persona dentro de una habitación. El atributo temperatura es súper clave acá, porque nos representa la temperatura individual que cada persona agrega o quita a la habitación. Luego tenemos la clase estufa. Bueno, esta simula una estufa que puede estar encendida o apagada. Regula la temperatura de la habitación también con un valor fijo llamado temperatura. Y esto es súper crucial en el cálculo total de la temperatura. Por último nos encontramos con la clase habitación. Y bueno, la clase de habitación es la más compleja porque integra los elementos anteriores y además mantiene un registro de todas las personas en la habitación. Y además calcula la temperatura total considerando tanto las personas como la estufa. También el método más importante de esta clase es el que calcula la temperatura media. Y al final ese es un requisito muy importante que nos pide el enunciado del problema. Así que es muy importante esta clase. Ahora hablemos de la preparación del main de nuestra clase principal, que configura un escenario específico, la temperatura a 30 grados y 5 personas con diferentes temperaturas. Vamos a revisar cómo se implementan los atributos y cómo se implementan los constructores en cada clase. Por ejemplo, en persona tenemos un constructor que inicializa la temperatura que aporta la persona. También en clase estufa tengo un constructor que inicializa la temperatura que aporta la estufa. En habitación, el constructor recibe una lista de personas y una estufa. ¿Y esto qué hace? Esto nos permite empezar con un conjunto inicial para hacer los cálculos. Luego, tenemos métodos esenciales en la resolución del problema. Por ejemplo, tenemos el método de calcular temperatura y este realiza la media aritmética de todas las temperaturas. Este método, claro, es crucial porque implementa la lógica del problema. ¿Qué hace? Que va sumando las temperaturas individuales y ajustando por la estufa. También es destacable el uso del toString y equals, que también se han implementado estos métodos para facilitar la visualización del estado de los objetos, por ejemplo el toString y el equals para comparar instancias de las clases. Ahora veremos una demostración del funcionamiento. Bueno, aquí podemos apreciar el cambio en la temperatura de la habitación en función a las personas y a la estufa. Luego, ejecuta la simulación calculando la temperatura restante en la habitación. Ahora, adentrándonos a un análisis de resultados, podemos ver que la temperatura final calculada coincide con lo esperado, según la regla que definimos en los métodos. Vamos con la parte 2 entonces, que básicamente es un detector de fiebre. Bueno, en este proyecto el objetivo es extender la funcionalidad existente para identificar si alguna de las personas en la habitación tiene fiebre. Importante, se considera fiebre si la temperatura de una persona es mayor o igual a 38 grados. En la parte 2 nos encontramos con que se mantienen sin cambios los atributos de la clase persona, el método equals y el método toString. Entonces comencemos a analizar los cambios que dan la solución al problema planteado en la parte 2 del certamen. Primero, vamos con una descripción de la clase habitación, que esta sí tiene varios cambios. Bueno, pasa que la clase habitación es muy importante porque es responsable de manejar el grupo de personas y calcular cuántas de ellas tienen fiebre. Este método que hace esto es el contar personas con fiebre. Primero, recorre la lista de personas en la habitación y cuenta cuántas tienen fiebre, es decir, cuántas tienen una temperatura mayor o igual a 38 grados, que ese sería el condicional. Este método utiliza un contador que acumula la cantidad de personas que cumplen con el criterio de fiebre y luego devuelve este número. Bueno, finalmente en la clase principal vamos a configurar un escenario con varias personas. En el main creamos 5 objetos persona con diferentes temperaturas. Luego agregamos a la habitación y se cuentan cuántas de ellas tienen fiebre. Así finalmente el resultado se imprime en la consola. Y podemos comprobar la funcionalidad correcta de nuestro programa. Para ir cerrando ya el video, ahora daremos una explicación resumida mediante representación UML o representaciones visuales. Bueno, en nuestra clase main creamos una instancia de la clase estufa. Así que hacemos esta conexión acá. Ahora, esta misma clase estufa será la que ocupamos en nuestra clase de habitación. Luego hacemos la instancia de la clase de habitación en nuestra clase main. Bueno, ahora voy a explicar la clase de habitación, en donde tenemos 4 atributos y tenemos 4 métodos.
solamente hasta la parte 1, porque en la parte 2 se integra un nuevo método, que es el de detectar personas con fiebre. Podemos ver también que en la clase de habitación tenemos un array de personas, así que hacemos la conexión. Ahora el tamaño de nuestro array se va a dar por la cantidad de personas que hay en la habitación, o sea, n personas. Y en cada casilla del arreglo de personas se hace una referencia a la clase persona, en donde cada persona en la clase persona va a tener su temperatura. Entonces, así quedaría la representación visual de nuestro código y las referencias de cada clase.